día que está otra vez lo suficientemente sombreado para no andar después sufriendo los estragos del calor, así que agradecemos a la naturaleza. Parece que no vamos a tener zorzales hoy día, esperamos que sea un buen presagio, en uno nefasto. Ojalá que el pajarito siga vivo y se haya ido, haya aprendido a volar. Hasta el gato. Entonces, darles la bienvenida, contarles que en esta mañana, que estamos comenzando un poquito más tarde, pero estamos comenzando al fin, vamos a tener la presencia de Camila Zárate y de Lucía Sepúlveda. Camila nos va a ayudar a entrar en el proceso constituyente, traerlo acá, y Lucía nos va a introducir la iniciativa popular de norma sobre el agua que está impulsando el MAT. Y eso lo vamos a hacer luego de dar una pequeña sistematización del día de ayer, donde fijaremos algunos de los conceptos de manera súper arbitraria, de lo que nosotros sistematizamos, miles de cuestiones se nos van a quedar afuera, pero es como para generar un contexto interpretativo del panel que vamos a tener a continuación. Entonces el Javier va a mostrar los puntos que sistematizamos. Esa coordinación inherente. Entonces, ayer terminamos el día con JP, dándonos cuenta de un diagnóstico, ¿cierto?, que viene a reforzar el relato de que estamos en una crisis terminal, por lo menos para la especie, si es que, y esto es súper importante, si es que no cambiamos nuestro modo de relacionarnos entre nosotras y nosotros y nosotres y la naturaleza. La naturaleza nos está diciendo, cabritos, siguen igual, y esto se acaba para ustedes, es corta, pero nos lo está diciendo y la estamos escuchando. Y en ese sentido es que nos parece tan pertinente que los territorios participemos del proceso constituyente, porque no todos y todas y todes en el país tienen la posibilidad de conectarse y escuchar la naturaleza y traer esa palabra. Nosotras, nosotres, sí. Entonces, desde ahí, nos parece que cuestiones que podemos sistematizar en este contexto que hemos problematizado de falsas soluciones. Vemos que el modelo persiste en la dinámica de la mercantilización y que todas las soluciones que nos entrega van siempre en el objetivo de maximizar ganancia por sobre maximizar vida y reconstruir tejido, que es lo que nosotros necesitamos para salir de esta crisis terminal, de este cáncer. Entonces, el modelo lo que hace es que pone la atención en la enfermedad y juega a darnos soluciones que enferman más, ¿cierto? Es como la señora Mariana de allá del Maipén. La señora Mariana tiene artrosis y cada vez que trabaja mucho le empieza a doler brutal la rodilla, entonces va al consultorio y en el consultorio le dan un paracetamol. Y el paracetamol hace que le duela menos, entonces se pone a trabajar y cada vez está peor la artrosis. Entonces, si es que nosotros ponemos la atención en la parte enferma y nos compramos la solución que el modelo nos da, vamos a perpetuar la enfermedad y agravarla. Por eso es que nos tenemos que salir de la lógica de la mercantilización. No pueden ser soluciones basadas en la naturaleza, no pueden ser servicios ambientales, no puede ser esa dinámica la que rija los modos de salir de esta crisis. Más bien, las territorialidades proponemos entender, avanzar en la comprensión y en la sensibilización que nos hace comprender la naturaleza como sujeto del texto general, y luego se votaba cada indicación, y si un artículo no tenía indicaciones, el artículo solo. Así que bueno, en esa dinámica estuvimos un largo tiempo, como una semana de solo votar indicaciones,
Yo menciono esto me tomo el tiempo en mencionar estas cosas porque a veces uno cree que todos saben lo que está pasando al interior de la convención y no es así, entonces prefiero explicarlo con manzanas. Y ahí, bueno, hubieron indicaciones que generamos como ecoconstituyentes, que también fueron súper relevantes porque pudimos cambiar ciertas cuestiones del lenguaje. Por ejemplo, en vez de hablar de seguridad alimentaria, cambiamos el término por soberanía alimentaria, ¿cierto? El resguardo de la semilla tradicional y campesina. Pusimos también la erosión del derecho de la naturaleza al agua, y no solamente el derecho humano al agua. Eh, 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 También agregamos, por ejemplo, la planificación con enfoque ecosistémico en la Comisión 3, de manera que, o sea, la Comisión 3 es la Comisión de Descentralización, de Ordenamiento Territorial del Estado, de manera que obligáramos que también el componente ecológico estuviera presente al momento de hacer un ordenamiento estatal. Y ese tipo de cosas se aprobaron. Ahora, hay algunas que no. Por ejemplo, hubo una indicación en que quisimos eliminar el concepto de desarrollo sustentable, para que obviamente saliéramos de esta idea, ¿cierto?, del desarrollismo que ha sido instalado desde los países del primer mundo, ¿cierto?, acá a Latinoamérica, y que ha generado nefastas consecuencias como los territorios en sacrificio. Eh, y empezáramos a cuestionar también este modelo económico en su raíz, y creo que eso todavía falta trabajo para poder cuajarlo, y lo vemos ahora también en los debates, como bien mencionaba Consu, cuando todavía hay un interés, ¿cierto?, de mantener el concepto de crecimiento y no hacer cuestionamientos acerca del extractivismo, sino más bien pensar que el extractivismo es una vía para poder pagar derechos sociales. Nos habla de que todavía falta mucho por trabajar, porque incluso al interior de la convención estamos dando estos debates. No obstante ello, vemos que estas personas que quieren ser autoridad del poder constituido no tienen interés de hacerse parte de esto. Bueno, después contarles que tuvimos también los discursos de apertura, que fue un proceso súper lindo, porque cada quien que hacía su discurso de apertura, que era nuestro discurso acerca de lo que queremos para este proceso constituyente que nos trajo acá, cuáles son nuestros anhelos, todos o empezábamos o cerrábamos con una frase que era única solución, ecoconstitución. Y eso, la verdad es que es una frase súper sencilla, pero ha tenido harta repercusión, también generó que más constituyentes quisieran integrar el espacio. Hoy en día somos 36 constituyentes, ecoconstituyentes, y esperamos quizás crecer un poquito más a unos 40 en estos próximos días, porque también estamos en conversaciones con más constituyentes que quieren formar parte del espacio. Y lo último que hemos hecho, que yo creo que ya le terminó de dar como una forma más orgánica al espacio, han sido encuentros de los ecoconstituyentes. Ya vamos a nuestro segundo encuentro. El primero fue para poder tomar ciertos lineamientos comunes, que en el fondo fueron básicamente ratificar y darle un poquito más de contenido a esta declaración de los 16 puntos que le mencionaba, que se publicó en junio. Y en este ya segundo encuentro que hicimos este fin de semana, vimos normas propiamente tal. Y eso es súper importante porque ya estamos en términos de contenido logrando ciertos acuerdos, tanto en ámbito de democracia ecológica, de derechos de la naturaleza, de aguas, que va a ser el tema que voy a hablarles ahora, de economía, y también, bueno, varios temas más que hemos conversado en estos días, buen vivir, entre otros. De hecho, ya durante la semana, ahora como empezamos a cambiar la dinámica, también estamos conversando normas durante la semana. Entonces ya hemos hablado de bosques, hemos hablado de soberanía alimentaria, entre otros temas. Ahora yo también quiero contarles una complejidad que he visto con todo esto, es que nosotros ahora estamos en pleno proceso de participación popular. Y la verdad es que el proceso eleccionario de alguna manera adelantó las discusiones, porque personalmente yo me veía más esperando ciertos procesos, ¿cierto?, más amplios antes de generar estas discusiones más en concreto. Y quiero igual manifestárselo de esa manera, el tema de que hayamos visto que la elección pasada se generó finalmente, se conformó un Congreso que está muy, bueno, que tiene una presencia muy importante de la derecha. Nos dimos cuenta que iba a ser muy complejo, por ejemplo, lograr una extensión del plazo de la convención. Si no logramos ahora los plebiscitos de dirimento intermedios, tampoco lo vemos posible con esa nueva configuración del Congreso. Entonces, ese tipo de cosas obviamente también fueron un balde de agua para los constituyentes en torno a tener que
tomar decisiones más rápido de lo que nos hubiese gustado. Bueno, y ahora ya yéndome en materia de lo que es la norma de las aguas, decirles que primero, como no hay una estructura tan definida al interior de la convención en términos de la creación de normas, o no la había hasta hace como unos 2 meses atrás, sino que este último mes hemos empezado a generar grupos de trabajo. Varios constituyentes igual nos adelantamos en el trabajo y no íbamos a esperar a que llegara este proceso para recién discutir normas. Entonces, personalmente, hay varias personas, incluso del MAT, que forman parte del equipo de mi escaño, y en donde hemos hecho discusiones para poder esperar, para poder, cuando llegue este momento, que era el momento en que ya íbamos a empezar a discutir normas entre los constituyentes, tener algún texto, tener algo ya trabajado. Así que en lo personal, al menos en términos de agua, y en nuestro equipo ya teníamos un trabajo de una propuesta de norma de aguas, como también teníamos un trabajo de propuesta de varias normas más que han sido puestas a disposición de los ecoconstituyentes para sus discusiones. A nosotras, las constituyentes MAT, se nos citó por parte de constituyentes MADATIMA, fue como una cosa media mutua, a una reunión en donde hicimos una primera conversación, y las constituyentes MADATIMA explicaron que no tenían hasta ahora una norma, y me consultaron a mí, y yo les expliqué los avances que tenía como equipo. Entonces, luego de eso, y también en atención a que yo menos asumí la coordinación de la Comisión 5, fue como poco complicado saber cuándo reunirnos, así que las constituyentes MADATIMA quisieron adelantar un poco el trabajo, también viendo que habían constituyentes que ya teníamos trabajo avanzado y ellas no, y prefirieron armar un grupo en donde invitaban a distintas personas, por ejemplo, invitaban al Alvin del MAT, porque vieron que tenía más tiempo, y los invitaron a unas discusiones que se generan todos los domingos. De hecho, ahora a las 10 va a empezar de nuevo ese espacio de discusión, y en donde se está trabajando en la iniciativa de aguas, que incluye 4 aspectos. Por una parte, el derecho humano al agua; por otra parte, lo que tiene que ver con la idea del agua como un bien común, o la inapropiabilidad propiamente tal, el proceso de desprivatización, ¿cierto? Luego, lo que tiene que ver con la gestión de las aguas, cómo visualizamos la gestión comunitaria de las aguas; y un último aspecto que tiene que ver con la institucionalidad de las aguas propiamente tal, y diría una quinta pata, que ya son los artículos transitorios, ¿cierto?, para poder generar esta como redistribución de las cuencas de los usos de la cuenca, y por tanto este proceso que va a ser igual largo, pero esperamos que no tanto, de creación de un nuevo código y de implementación de las políticas. A mí, a mi equipo, se nos pidió harto apoyo por parte del equipo del Alvin, lo que tenía que ver con la sección de bienes comunes, porque Alvin estaba a cargo de eso, necesitaba algunos apoyos, entonces yo igual me iba enterando de lo que ocurría los domingos a través del equipo de Alvin, y lo trataba de insumar. Pero bueno, pasó que se hablaba de que MADATIMA iba a generar una propuesta de las aguas en términos al derecho humano al agua. Hubo algunos problemas de comunicación, así que nos citamos el día viernes para ver en qué estábamos. Además que había una complicación ahí de entender que el bien común inapropiable supuestamente era un tipo de bien nacional de uso público, porque el Frente Amplio empezó a meter ese miedo de que si no era un bien nacional de uso público, el Estado no iba a poder hacer nada con respecto al agua. Así que ahí hicimos una reunión el viernes pasado, en donde despejamos esa duda, y por parte de mi equipo les presenté una exposición acerca de por qué el agua tiene que ser una categoría de bien común inapropiable y no una categoría de bien nacional de uso público, y por qué bien nacional de uso público es distinto a un bien común inapropiable y son categorías separadas, donde, así como una explicación corta, el bien nacional de uso público es un tipo de cosa apropiable que es de dominio público, y que por tanto por esencia le corresponde al Estado administrarla. No obstante, por esencia, porque el Estado también puede concederla a privados si es que así lo desea, ¿cierto? Y es parte también de la tradición administrativa de nuestro país, que concesiona todo lo estatal, ¿cierto? Y además, bueno, viene la deformación posterior que se produjo por la Constitución del 80, de que lo concesional termina siendo privatizado por las distintas figuras de derechos reales que se constituyen sobre las concesiones, y la imposibilidad también de caducar las concesiones en Chile.
Entonces, por esa figura, por todo ese fenómeno que pasa con el Bien Nacional de Uso Público, lo ideal es que el agua no siga estando ahí, que es la categoría actual, sino que cambie a esta categoría de bien común inapropiable, que es una categoría que también está en el Código Civil, la Constitución, de los elementos comunes donde se ubica el aire, el alta mar, la radiación solar, y con respecto a ello sí se pueden generar normas de regulación. De hecho, respecto al aire hay también normas de calidad ambiental, y lo importante es establecer el nexo del Estado, ¿cierto?, de guardián o de custodio de estos elementos, más que una figura de adueñamiento, porque eso también abre una puerta de que podamos finalmente también establecer la gestión comunitaria como la gestión preferente de las cuencas. Entonces, bueno, esa es la explicación, y eso ya quedó zanjado, ya todas están porque el agua sea un bien común inapropiable, al menos de este grupo de trabajo. Luego vino este proceso, que es lo que va a explicar la Lucía, ¿cierto?, en que varios constituyentes participamos de la exposición de la norma de la iniciativa de aguas del MAT, en donde también queremos generar un proceso de confluencia, ¿cierto?, de los distintos grupos, y obviamente los constituyentes ponernos a disposición para poder apoyar el proceso y poder difundirlo y obtener las firmas, porque entendemos que también las normas, las iniciativas populares le dan una fuerza, ¿cierto?, a estos temas, una fuerza que viene de la calle, una fuerza que es popular y que por tanto también representa una legitimidad para el proceso. Y bueno, luego lo que hemos tenido también, yo les comentaba este encuentro, y en el encuentro pasó que logramos también llegar a hartos puntos comunes, y eso es bien interesante. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas de un encuentro, ya estamos hablando de gente de distintos colectivos, no neutrales, que ahora se llama Independiente Nueva Constitución, Chile Digno, están, por ejemplo, por considerar que haya que el agua sea un bien común inapropiable, les parece bien, que no sigan existiendo los derechos de aprovechamiento de agua. Lo que nos falta ahí es establecer cuál es el mecanismo, ¿cierto? Si va a ser concesión, si va a ser usos de agua, si se van a eliminar todos los derechos de aprovechamiento de agua, o se van a mantener los de los pequeños y vamos a cambiar los de los grandes. Ahí hay como harto que seguir conversando. Desde el equipo obviamente vamos porque se cambien los derechos de aprovechamiento de agua, porque es un derecho privado, que es el sostén, ¿cierto?, del modelo de privatización, y vamos porque se generen usos de agua. Pero ahí todavía hay cosas que seguir conversando. En cambio, ¿cuáles son los temas donde hay mucho más apoyo transversal? ¿Cómo? Nos quedan 2 minutos. Sí. Donde hay más apoyo transversal es la idea de que el agua es un bien común inapropiable, la idea de que haya una gestión integral y comunitaria que sea por cuencas hidrográficas, la importancia de la redistribución del uso de las aguas en las cuencas. Yo creo que al menos en esas 3 cosas hay consenso. Lo que nos faltaría seguir nutriendo es lo que yo les comentaba acerca de cuál va a ser el mecanismo específico de esta redistribución, y lo que tiene que ver con la norma transitoria. Si es que, si vamos a derogar el Código de Agua de forma tácita, de forma expresa, o sea, tácita es que como se crea un nuevo cuerpo normativo, en el fondo se deja derogado al anterior. La forma expresa podría ser de 2 maneras. Podría ser que se establezca, bueno, una vez que la Constitución, la nueva Constitución se promulga, se queda por derogado el Código de Agua. Ahora, eso trae la complejidad de qué va a pasar mientras no haya una nueva norma. O sea, va a quedar ahí un proceso de un limbo. Y en cambio lo que estamos proponiendo más bien desde nuestro equipo es que se haga una derogación expresa, pero que se mandate un tiempo, ¿cierto?, para crear esta nueva norma. De lo contrario va a quedar sí o sí derogada el código anterior, y no vamos a quedar sin norma. Entonces así también hay un incentivo, ¿cierto?, para que el Congreso dentro de un plazo genere el nuevo cuerpo normativo y no se demore eternamente en poder crearlo. Bueno, y ya lo último para ir cerrando es contarle que se presentó, bueno, fue un impulso más bien de Modatima, pero finalmente nos sumamos todos porque la idea es mostrar unidad con respecto a este tema. Una norma que solamente se hace cargo del aspecto antropocéntrico, por decirlo así, que es el derecho humano al agua y saneamiento. No tiene una gran complejidad la norma, se destacó todo lo relacionado a derechos de la naturaleza, gestión comunitaria, para que no entorpeciera estas otras discusiones que estamos teniendo. Y básicamente lo que pone es un deber del Estado de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, considerando términos de accesibilidad, calidad, entre otros.
Y la idea con esto también es mostrar al resto que la convención está avanzando, que estamos trabajando y que logramos llegar a ciertos consensos. Bueno, pero entonces, en definitiva, contarles que el tema no está cerrado. Estamos ahora en un grupo de discusión, ¿cierto?, con respecto a este tema, que ahora cada vez está llegando más gente porque van llegando los distintos grupos. De hecho, ahora, como les comentaba, este grupo se va a reunir para ver las sistematizaciones que estuvieron avanzando los asesores de los equipos durante la semana. Así que estamos totalmente abiertos a seguir conversando y obviamente que queremos con todo apoyar al proceso de la iniciativa popular de norma del Movimiento por el Agua y los Territorios. Ya se me pasó el tiempo como para contarle un poquito las dinámicas que se dan al interior de la Comisión de Medio Ambiente, que va a ser la comisión que va a ver este tema, pero quizás contarle muy en general que la comisión está conformada con casi puros ecoconstituyentes, a diferencia de dos personas que son María Trinidad Castillo y Bessie Gallardo, que tienen un lenguaje más antropocéntrico, pero que se puede conversar con ellas todavía, y 4 miembros de la derecha con los cuales de verdad no se puede conversar. Son personas que están defendiendo el modelo con garras, que tuitean todo lo que decimos, que se ponen a decir cosas al mercurio y además están generando alertas y se ponen a decir que vamos a destruir el país y le piden apoyo a tipos que son más como de centro, como al Chaín, para que luego cuando lo que salga de la comisión, en el fondo, pedir ayuda para ver si lo pueden destruir cuando ya lleguen al pleno. Entonces también hay que tener eso como un antecedente, porque va a haber porque hay una resistencia fuerte a la derecha, están viendo estrategias todos los días de cómo ir impidiendo todos los cambios que estamos intentando lograr en la Comisión 5, y ahí por eso es que es tan clave este espacio de ecoconstituyentes que es amplio a toda la convención y que no se queda solamente en una comisión. Gracias por esa presentación, te damos un aplauso. Tremenda pega que se están mandando. Desde los territorios se agradece y se saluda. Ahora vamos a bajar un poquitito más con Lucía Sepúlveda, que también le damos la bienvenida, que el Claudio nos dijo que le teníamos que decir feliz cumpleaños atrasado, celebrando una nueva vuelta al sol de quienes nos enseñan a valorar la vida de hace tanto. Y le vamos a pedir que nos introduzca en la iniciativa popular de norma, siguiendo la misma línea que la Cami ya nos expuso, pero ahora cómo eso está decantando en la puesta del MAT y cuál es la invitación que le hacemos a las territorialidades. Lucía, bienvenida. Hola, muchas gracias por la bienvenida y los saludo y les deseo lo mejor para este encuentro. Bueno, primero recordar que la iniciativa popular de norma fue algo que se trabajó desde los convencionales para garantizar ciertas formas que fueran las más efectivas de participación. Dado que no tenemos constituyentes, ¿cierto? Había que buscar cuál era el mecanismo. Y entonces se generaron varios mecanismos. Por ejemplo, va a haber asambleas en lugares públicos, va a haber un día de debate nacional. En fin, son distintos, son como 4, no me acuerdo bien en este momento, pero son varios momentos de participación que están delimitados. Pero el que más nos interesa a nosotros es de la participación a través de la iniciativa popular constituyente, porque permite colocar directamente las demandas y porque es el más independiente, porque el otro mecanismo, las indicaciones no lograron que, por ejemplo, las asambleas que se hagan, sobre temas convencionales, no lograron que eso fuera organizado, por ejemplo, desde las organizaciones sociales. Entonces, posiblemente ahí va a haber conflictos de interés, en fin, que pueden como anular el resultado o ser llevado a otros carriles. En cambio, esto otro depende exclusivamente de las organizaciones sociales. Y de verdad que ha habido muchísimo interés y hasta el momento se han presentado más de 600 iniciativas populares y que incluso como esta iniciativa se puede presentar tanto por personas naturales como por organizaciones. Y hasta ahora los primeros que reaccionaron mayoritariamente han sido personas que tienen ideas que creen que deberían estar en la convención.
y desde existe una mesa técnica que es la encargada, una mesa técnica de la convención, que es de carácter, como su nombre lo indica. Entonces, ellos reciben y visan la propuesta de iniciativa que cumpla con los mínimos, que son bastante mínimos, es decir, que no atente contra los derechos humanos, que se refiera a un tema que la convención va a tratar y que vaya a una comisión determinada, en fin, pero le da un visado y por lo que veo ahora también le da como un cierto formato, porque una de nuestras dudas era que no estábamos claros de si había un formato o no, pero al parecer esta comisión para ya subir la norma generó un tipo de formato, o sea, ellos adaptan la presentación pública de la norma, no como uno escribió exactamente, digamos, pero la van dividiendo en ciertos aspectos, qué se quiere impulsar, cuáles son los fundamentos y en fin, y cuál es el articulado. Y esto entonces permitió que esta semana recién empezara a subirse a una plataforma virtual todas estas iniciativas y desde el momento que están subidas, o sea que las visa esta comisión técnica y las coloca arriba de la plataforma, y desde ahí se puede empezar a firmar. Así que eso es lo importante, el minuto en que tú dices, aquí está la norma, y la idea, por supuesto, es ahí que los territorios, cuando son normas que vienen desde los movimientos sociales y las organizaciones, que se encarguen, porque hay que juntar en un plazo muy breve, hay que juntar las 15.000 firmas. Esto hay que hacerlo en 30 días desde el minuto. Yo entiendo que la norma está puesta arriba, así lo entendí, no estoy muy segura porque esto ha ido cambiando mucho, porque también dicen que la convención va a volver a, como se atrasó en tener esta plataforma virtual, puede que cambien un poquito los plazos, pero ahí hasta el momento lo que sabemos es que es 30 días para juntar las firmas, lo cual es muy poco tiempo. Entonces se requiere un trabajo, desde que la norma está arriba, un trabajo intensivo. Y nosotros, bueno, primero entendemos de que tienen que ser lo más, o sea, ojalá que no haya sobre el mismo tema muchas normas, ¿no? Porque eso es confuso para la gente y además porque la misma convención puso un reglamento que dice que las personas que quieran firmar solo pueden firmar 7 normas, y cachen que hasta ahora hay 600 y tantas normas. Entonces, tenemos que ser tener la voluntad de generar una iniciativa que permita que claramente la gente vea, ahí está el tema del agua. Y bueno, lo primero que hicimos fue ir con nuestras amistades naturales, digamos, con quienes hemos estado desde siempre luchando en el MAT, ¿no? Que nos coordinamos nos juntamos, nos reunimos con la coordinadora territorial de glaciares para ver cómo trabajábamos algo en conjunto sobre ambos temas. Y de allí se generó una pequeña comisión encargada de ir elaborando esto, consultando, reuniéndose con Camila y nuestros convencionales para que nos fueran un poco orientando, porque evidentemente nadie tiene experiencia en esto, algunos están ya en los equipos de los constituyentes y otros no estamos, entonces es muy disparejo y cómo entendemos, es decir, aquí se hace muy claro esta diferencia de ritmos que hay, porque Camila nos cuenta de un trabajo, pero de todos los días, y el trabajo de nosotros es el trabajo que hay en los movimientos sociales, o sea, con los tiempos que tenemos, que son escasos, que andamos todos en distintas cosas, que nos cuesta reunirnos, es decir, yo quiero contarles que no ha sido nada de fácil, no solo la redacción, sino que juntarnos, conversar, porque bueno, no sé, el otro día, por ejemplo, la compañera de Glaciares, la Jechu, estaba en reunión y tuvo que salir porque venía el fuego cerca de su casa. Entonces nos enfrentamos a esas cosas, o hay conflictos, en fin, no es nada fácil, pero estamos, creo, más cerca de lograrlo, y estamos en un punto en que logramos elaborar un texto, elaborar fundamentos y articulados sobre los dos temas que voy a relatar, y mostrarlos en una asamblea que tuvo bastante convocatoria, llegaron como 80, creo que fueron como entre 70 y 80 organizaciones, nos presentaron también algunas observaciones muy válidas que tenemos que procesar todavía no nos hemos podido juntar para procesarlas,
pero ese es el ritmo, ¿ves? O sea, siempre estamos tratando de alcanzar a la convención, pero es una carrera imposible, ¿no? Y nuestra voluntad es que salga la norma lo antes posible, y en el horizonte lo primero que tenemos entonces es tratar de que también Modatima, o sea, de que logremos una confluencia de manera que no haya una norma en esta plataforma que sea la de Modatima tira y otra norma que la tira el mar glacial, porque eso va a ser confuso para la gente, pese a que tenemos históricamente diferencias, pese a que nuestros énfasis han sido históricamente muy distintos, pero es el momento, sobre todo con los avances que nos cuenta Camila, esperamos que sea el momento que podamos concluir y hacer una sola iniciativa. Así que les pedimos que, bueno, también hagan fuerza energéticamente para que eso funcione. Ahora voy a pedirle compartir pantalla al compañero para presentarle un resumen, por supuesto, de esto. ¿Puedes compartir, creo, Lucía? Sí. Ahora tengo que encontrarla. Discúlpeme un poquito, ya, porque tengo que buscar. Acá. Creo que es esto. Ahí. Ahí se ve, habría que ponerla en pantalla, o sea, echar a correr la presentación para poder verla en pantalla completa. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, ahí se ve. Ya. Y ahí se ve en pantalla completa, está perfecto. Ya, bueno, esta propuesta se divide en derechos de la naturaleza, Pachamama y Ñuque Mapu. Después está el tema del agua como tal, y finalmente está el tema de la criósfera, ¿ya? Entonces vamos a empezar por contar esto de los derechos de la naturaleza. Tenemos unos fundamentos, y aquí los voy a resumir, ¿no? Porque evidentemente no me debe quedar tampoco mucho tiempo. Así que partimos desde el principio biocéntrico, en contraposición al enfoque general que hemos tenido en el país y el capitalismo tiene, que es el enfoque antropocéntrico, y que reduce la naturaleza a una cosa, ¿no? Es una visión utilitaria, economicista, en la cual tenemos derecho a escoger, el derecho entre comillas, estamos escogiendo qué preservar y qué no. Y con esta visión se habla de recursos naturales, es lo que todos conocemos. Aquí cabe el extractivismo, muy resumidamente, ¿cierto? Tienen que ver con la extracción de recursos naturales en un gran volumen dirigido a la exportación y sin procesar o con procesar, contaba Camila, y de que eso es lo que necesitamos para resolver los temas de equidad u otras cuestiones. Y ya sabemos las consecuencias del enfoque antropocéntrico, una expansión, entre otras, entre las muchas, la expansión sin límites de la minería, la afectación de la biodiversidad, la contaminación de suelos, de agua, la sobreexplotación de cuencas, la usurpación del agua, en fin, la privatización de las semillas, todas estas cuestiones. En cambio, aquí me voy a ir más rápido porque también lo habló Consuelo al empezar muy bien, ¿qué significa que nos situemos en estas discusiones desde el principio biocéntrico, ¿no? Que es, nos lleva a reconocer la naturaleza como sujeta de derecho, y nos lleva a estar en armonía con el pensamiento y la cosmovisión de los pueblos indígenas, nos lleva al buen vivir. Y este es un concepto que es parte de un nuevo pluralismo jurídico que ya se ha expresado en otras constituciones. Y es necesario para que todo esto funcione que se cree una defensoría de la naturaleza. Tenemos como referencia lo de la Constitución del Ecuador, y también lo que está pasando en diversos países que se van garantizando mediante leyes, derechos de ríos u otras cosas. Entonces, a través de todo esto vamos a ir a un articulado sobre este punto, sobre el punto derechos de la naturaleza. El articulado va a decir
las definiciones, que la Constitución reconoce el valor intrínseco de la naturaleza, la Pachamama, la Ñuquemapu, que se entiende como un conjunto de sistemas interdependientes de seres vivos diversos, y el medio donde interactúan, cohabitan y se reproducen. La Constitución consagra y asegura los derechos de la naturaleza en tanto sujeta de derechos. La naturaleza tiene derecho al respeto a su existencia, a la integridad, a la regeneración y a la no alteración de sus ciclos, estructuras y procesos. Además, tiene el derecho, puedo ver la pantalla acá abajo, pero a la restauración, que es súper importante eso. En estas definiciones, en esta parte de cómo llevar nuestros fundamentos, nuestra historia, en el fondo, a un texto jurídico, hemos tenido la valiosa participación de nuestra compañera Karen, del MAT también, y de Olca, ¿no? Que nos ayuda a ir traduciendo esto, que no es nada fácil, a un lenguaje que pueda hacer sentido en términos constitucionales. Luego hablamos de los deberes, porque hablamos, ¿cierto?, del principio biocéntrico, después, porque es la base de todo, y ahora están los deberes que derivan entonces del Estado. Debe establecer mecanismos y medidas idóneas para el cumplimiento de estos derechos. Garantizar el respeto por la cosmovisión y los derechos de los pueblos y organizaciones territoriales respecto a la naturaleza, considerando las múltiples dimensiones de su relación con ella, ya sea espiritual, social, cultural, económica, entre otros. Y como veíamos antes en la fundamentación, para que esto no quede en el aire, es necesario la creación de un ente, ¿no? Un ente público, Defensoría de la Naturaleza, un organismo técnico autónomo del Estado, para que no sea instrumentalizado por los gobiernos, plurinacional, que asuma la representación judicial y extrajudicial de la naturaleza. El trabajo de esta defensoría deberá basarse en los principios establecidos en la Constitución respecto de plurinacionalidad, de autonomía territorial y participación vinculante. Una ley regulará su estructura propia. Acá discutimos mucho porque hay otros aspectos, hay defensores naturales, en fin, pero acá estamos hablando más bien de la Defensoría de la Naturaleza como tal, desde este orden autónomo del Estado. Y lo otro quedaría entonces para definir más bien, también tuvimos que aprender que la Constitución no puede alojar todo, que hay muchas cuestiones que van a ser definidas después por las leyes, pero que importa que estén los criterios para que esas leyes cuenten, ya que cada palabra es importante para que esos criterios sean digamos, lo que nos interesa que quede. Vamos entonces al punto de las aguas. O sea, como les decía, hablamos sobre derecho a la naturaleza, sobre aguas y biosfera. Los fundamentos de esto, bueno, los conocemos todos, el diagnóstico que hay, ¿cierto? La privatización, las consecuencias para la naturaleza y los pueblos, las comunas que están en escasez hídrica, que era el 184, que esto va creciendo siempre, que afecta el 8,1% de la población de Chile, en cifras oficiales, y que esto daña, por supuesto, a la pequeña y mediana agricultura, entre otros daños, y genera un obstáculo muy importante para transitar hacia lo que queremos, que es la soberanía alimentaria y la agroecología, además del buen vivir de los pueblos. Y partimos entonces de la definición de cuerpos de agua como bienes comunes naturales, que afortunadamente ya Camila lo explicó, entonces no es necesario abundar en esto. ¿Cuáles son los deberes del Estado en este punto? Bueno, acá nosotros, por supuesto, en la discusión y en los fundamentos está establecido que lo primero que nosotros queremos asegurar es el derecho de que acá no está bien escrito en el resumen, ¿no? Pero es el derecho de los ecosistemas a tener el agua y que no se interrumpan los ciclos de los ecosistemas y el ciclo hidrológico en general, ¿no? Y después de eso viene el ser humano, también es parte de la naturaleza, entonces también tiene sus derechos, pero nosotros en el MAT siempre hemos establecido, ¿cierto?, que
agua para los ecosistemas. Entonces, eso viene primero, y luego viene el tema de garantizar el derecho humano al agua, generando mecanismos de gestión comunitaria de carácter vinculante, plurinacional, territorial, sustentable por cuencas y subcuencas. Y que la gestión comunitaria va a establecer las prioridades de uso. Después, perdón, me salté una cosa, que era que para que todo esto funcione, desde luego necesitamos que se concrete la desprivatización y se haga la derogación del Código de Agua. En ese punto, al principio, cuando estábamos debatiendo, nosotros habíamos incorporado un articulado transitorio en el sentido que Camila lo decía, ¿no? Era, ponte tú, a 6 meses de promulgada la Constitución, el Estado deberá definir la forma de uso de las aguas y derogar el Código de Agua. Teníamos unos artículos transitorios y ahora estamos viendo si es relevante o no, porque las observaciones de la gente en general en el evento, por ejemplo, de lanzamiento, hubo preocupación sobre qué pasaba con esto. Así que ahí tenemos que rediscutir si vamos a poner transitorios o no, porque algunos decían que no correspondía. Lucía, 2 minutos. Ahora, ¿cuánto? 2 minutos. Ya, bueno. Sobre el otro es sobre las fuentes y cuerpos de agua, que serían las definiciones, ¿cierto? Hay una enumeración de fuentes de agua acá, como ustedes la pueden ver, pero esta enumeración termina con un, entre otros, son bienes comunes naturales que pertenecen a los pueblos y la naturaleza, porque siempre van a aparecer nuevas fuentes de agua, como nos decían el otro día en el evento, que aparecía que faltaban algunas fuentes, ¿no? Considerar, por ejemplo, los bosques o algunos ecosistemas al interior de los bosques, las vertientes, nos pusimos vertientes, claro. Entonces, todo esto es un punto amplísimo. Es deber del Estado garantizar el uso prioritario de las aguas, como les decía, atendiendo a la conservación. Es deber del Estado garantizar el derecho humano al agua. Me voy a tener que ir a la carrera para poder hablar de glaciares. Obligación del Estado garantizar la gestión comunitaria de las aguas. Bueno, todo eso es lo mismo vertido ya en el lenguaje constitucional. Y luego viene, ¿por qué hablamos ahora de criósfera, glaciares y ambiente? Las compañeras de glaciares nos explicaban de que ahora los científicos hablan más bien de criósfera porque, digamos, es el conjunto. Y antes estábamos hablando de los glaciares, que es solamente una parte. ¿Qué es la criósfera? Es agua en estado sólido o hielo, y ahí está la descripción de todos los componentes, glaciares, casquetes de hielo, témpanos, lagos congelados, etcétera, etcétera, el permafrost, todo eso es la criósfera. Entonces, por eso vamos a hablar de criósfera en el punto y no solamente de glaciar. Y recordar su importancia por su influencia como indicador respecto del cambio climático, las amenazas a las que está sometido, los servicios ecosistémicos que prestan y cuáles son los sistemas de apoyo que tienen. Y acá ver que los glaciares en Chile son sumamente, son un bien patrimonial tremendamente importante, está presente a lo largo de todo el país, o sea, al punto que podemos decir que Chile es un país glaciar, porque en todas las áreas a distintas alturas hay glaciares, y su superficie es la más importante respecto en toda América Latina, 23.641 kilómetros cuadrados, están en Chile, de un total de 25.908 que hay en toda América Latina. También es importante a nivel planetario el rol de los glaciares en Chile. Se ve que hay una intervención masiva, sobre todo en las zonas con minería y con mucha agricultura también, quinta, la sexta y la octava, pérdida de masa por contaminación, en fin. Tenemos claro también que el aporte tremendo de los glaciares al cauce de los ríos y su rol en el sistema hidrológico y la necesidad entonces del resguardo de los glaciares de intervenciones mercantiles. Hay para ello cierta jurisprudencia, ¿no?, que viene de distintos órganos del Estado, que ha tenido el INDH, por ejemplo, declarando
ciertas cosas sobre los glaciares y la Corte Suprema también. Entonces, tomando todos esos aspectos, podemos llegar a decir que los glaciares son también bienes comunes naturales en el marco de los derechos de la naturaleza, y que es urgente su protección y resguardo. Bienes naturales insustituibles, puesto que a escala humana no se pueden regenerar. Intocable por lo que ya estábamos diciendo, y es urgente su protección y resguardo. El articulado entonces expresa esto de la siguiente manera. Se define lo que es la criosfera, que ya hablamos, digamos, el conjunto de todo esto, y se habla también que son la memoria geológica del planeta, además de ser retardadores o amortiguadores del cambio climático global, y por tanto se erigen como un patrimonio ambiental del país. Se definen como un bien común natural, intocable e insustituible, siendo urgente su protección y resguardo. Además, los glaciares y sus ecosistemas han sido definidos como bienes nacionales, respecto de los cuales la autoridad no puede tomar medidas que signifiquen un aprovechamiento de ningún tipo. Y acá un punto nuevo, digamos, que es incorporarlo a la categoría de bienes comunes naturales incomerciables, sea de carácter público, lo que se quiera hacer, o privado. No pueden ser objeto de ningún acto público en que se constituyan derechos privados como derechos de aprovechamiento y concesiones que su uso no sea privativo. Los deberes del Estado: proteger, preservar y conservar, prohibir actividades antrópicas que puedan afectar su existencia, integridad y regeneración, y por supuesto todo esto hacerlo, pero considerando los usos tradicionales de los pueblos originarios y de las poblaciones y comunidades campesinas que pueden tener usos tradicionales. ¿Quién se encarga de velar por el cumplimiento de estas disposiciones? La misma Defensoría de la Naturaleza, y se establecen además ciertas obligaciones para el Estado que asegure la actualización y socialización del inventario y el monitoreo de glaciares, que hoy día lo hacen privados, pero la idea sería, o sea, lo hace el Estado con privados, se lo encomienda a privados, pero se lo guarda para sí, no se socializa. Entonces ahora queremos que ese inventario sea conocido, digamos, por los territorios. Y el trabajo de monitoreo deberá también basarse en los principios que establezca la Constitución. Eso es un resumen muy apretado de la propuesta, que ustedes la pueden encontrar, o sea, la podrán, quienes lo requieran se los podemos mandar, pero está todavía en fase de cambio, no es lo definitivo, como les explicaba, por la situación que tenemos de querer establecer una confluencia con Modatima, en la cual hay más posibilidades ahora de lo que habíamos pensado en un inicio, a raíz de lo que nos cuenta Camila, de cómo ellos han ido incorporando algunos conceptos que han sido históricas demandas del mar. O sea, lo que nosotros pensamos es que la propuesta debe reflejar, por supuesto, lo que es la historia de nuestras demandas, es el punto del cual no nos vamos a mover, pero obviamente estamos abiertos también a darle más importancia o incorporar de manera más lata, digamos, el tema del derecho humano al agua, probablemente que sea necesario meterlo de otra manera. Así que estamos abiertos a eso. ¿Y qué pedimos a los territorios? Que en el minuto que nosotros logremos que se suba a esta plataforma virtual, ya empiecen a darle con todo, con todas las formas que se les ocurra para conseguir las firmas, yendo, digamos, casa por casa, poniendo mesas en las plazas, haciendo toda la parafernalia que les parezca para juntar estas firmas, de manera que podamos dar un tremendo respaldo a lo que están haciendo nuestros constituyentes, y que podamos posibilitar que el tema, que la lucha histórica del mar y de los territorios y de la Coordinadora de Glaciares puedan incorporarse estos términos a la nueva Constitución. Super, Lucía, Por la texto. muchas gracias. Retribuimos tu saber compartido con este aplauso. Decir que
la iniciativa en su totalidad está impresa en sus carpetas, no hay excusa. Y también ofrecer ahora la palabra para comentarios, aprovechar la presencia de Camila y de Lucía, y preguntas. Entonces hacemos como siempre, ronda de 3 preguntas, respuestas, y así nos vamos. No, mira, una cosa muy chiquitita, porque Lucía en algún momento habló de bien común natural en las tardes respecto a los glaciares como bien común incomerciable, pero las ecoconstituyentes antes nos hablaron de bienes comunes inapropiables. Entonces solamente es aunar un criterio, ¿ya? Que sea, que de alguna manera recoja toda la trascendencia de lo que se está queriendo decir, porque hay ahí 3 cosas en juego bajo esta idea de tú obviamente planteas que respecto a la agua debiese haber no una multitudinaria expresión de iniciativas, sino que quizás menos aunar criterios para que pueda ser más sólido la recolección del apoyo. Eso. Súper claro, gracias, Pato. No. Excelente. Qué bueno, bienvenido, eso era lo que te quería decir. Paula. Hola, muchas gracias a ambas por sus presentaciones súper claras. Yo tengo una inquietud porque desde el mes pasado, la semana territorial, los encuentros a los que yo asistí, hubo iniciativas de distintos constituyentes de nuestro distrito para formar grupos donde nos estamos capacitando, haciendo talleres con un abogado, etcétera, de cómo crear iniciativas populares, que está súper interesante la conversación que se está armando, pero me preocupa sobremanera que surjan muchas iniciativas en paralelo sobre los mismos temas, y no sé si una vez presentada una iniciativa se puede retirar, o si esa comisión que las va a validar puede de alguna manera agrupar a quienes presenten iniciativas similares, porque sería una lástima terrible que trabajemos en paralelo y luego estemos peleando por conseguir las firmas para iniciativas que apuntan a lo mismo. Sí, bueno, gracias por el trabajo ya realizado, por la tarea que están realizando. Yo tengo la duda sobre las iniciativas de norma. Estas ideas que se están comentando son de una iniciativa, pero estas deliberaciones que han nacido en la iniciativa no se han dado en la comisión, o más bien, ¿por qué este tipo de temas no podrían quedar zanjados no necesariamente en una iniciativa, sino que en la deliberación propia de la Comisión de Medio Ambiente? La pregunta va, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si ninguna de las iniciativas que contienen estos temas llega a tener las firmas, siquiera? La comisión va a tratar estos temas. Desde la convención podemos esperar que, aún fracasando las iniciativas por cualquier cosa, vayan a tener estas deliberaciones apuntando a lo que se está conversando. Súper, vamos a extender a 5 la ronda de preguntas, también precisa, eso no nos pasa a menudo, así que vamos a aprovechar. Hola, muy buen día. Mi pregunta iba en el sentido de que, como terminología que se estaba usando, si se replanteó nombrar el agua como un bien, ya que estamos hablando de que es algo inapropiable y le estamos dando derechos humanos. Nosotros no somos bienes como humanos, ¿por qué el agua se trata como un bien? Y la otra pregunta iba en el sentido de si se conversó del hecho de los derechos del Estado, que era proteger, resguardar, si se iba a darle el derecho del Estado de reparar también las cosas que se han permitido. Gracias, los deberes, ¿cierto? Vale, los deberes del Estado. Y por acá la última. Saludarla. En la consulta es la siguiente, en la parte de los derechos de la naturaleza, en lo que acaba de mencionar la compañera ahí, habla de ya sea del punto, ya sea espiritual, decía, del punto de vista jurídico, no sé si eso será concebido ahí, la pregunta para Camila, y lo otro, ¿por qué los derechos, el agua como derecho humano y no un ecosistema ecoequilibrado, llamémoslo así, como conjunto medioambiental completo, no solamente el agua? Eso. Súper, gracias Marjorie, nos vamos con esas 5 preguntas. Cami, empiezas tú con las respuestas y luego complementa Lucía, por favor. Ya, perfecto. Yo voy a juntar 2 preguntas y les quiero mostrar una lámina, que es esta.
¿La logran ver? ¿Se ve? Ahí se ve en pantalla completa, bacán. Ya. Hay una compañera que consultó por qué el agua es un bien y si nosotros somos personas, ¿cierto? Y es una pregunta súper atingente, porque justamente hay una discusión política que se tiene que dar. Yo creo que no se ha dado con la suficiente... o sea, no, la verdad no se ha dado, sinceramente, porque ni siquiera les podría decir que no, que se ha dado en parte, porque yo creo que más bien se ha dado por hecho, que como el agua actualmente es un bien nacional de uso público, va a seguir siendo un bien. Pero creo que también tendríamos que entrar a cuestionarnos si entendemos que la naturaleza es sujeta de derechos, como bien dice la compañera, ¿por qué sus elementos van a ser cosas si estamos hablando de un sujeto? Y creo que ahí entra, es muy interesante categorías nuevas que han entrado, como por ejemplo entender la naturaleza como una persona que la han llamado una persona ambiental, por ejemplo. Los animales, por ejemplo, ya lo estamos tratando de situar como personas no humanas en términos de sacarlo de su cosificación de bienes muebles en movientes, establecer ciertos derechos relacionados sobre todo al no maltrato, porque entendemos que el derecho humano, o sea, el derecho a la vida, perdón, es muy complejo que se le den a vida a los animales mientras haya personas que consumen animales. Pero hay posibilidades de entender a seres humanos como sujetos de derecho, entendiendo con claridad cuáles son sus derechos, como pasaría con la naturaleza. Entonces, yo creo que es alguna discusión que tenemos que dar, pero lamentablemente lo más probable, y ya bueno, al menos ya el Frente Amplio ya lo dijo, no están dispuestos a considerar al agua como sujeta de derecho. Incluso la primera propuesta que ingresó Modatima ponía ahí, y el agua sujeta de derecho, pero eso es incongruente con considerar al agua como inapropiable, por lo que les voy a explicar ahora. Pero está ahí, o sea, hay un intento de consideración del agua como sujeto, pero en la práctica también, y con las formas de regulación que se están estableciendo, lo más probable es que el agua quede en la categoría de las cosas. Y eso significaría que las aguas serían un objeto de derecho y no un sujeto. Pero yo igual quiero manifestar esto, creo que no saltamos un debate súper interesante de transformación jurídica sustancial, pero no obstante ello, igual estamos haciendo innovaciones muy relevantes. Chile probablemente, si logramos cumplir con todo lo que queremos, va a ser pionero en la forma de administrar las aguas. Hay países que están generando una gestión comunitaria, pero si nosotros somos capaces de salir de un modelo totalmente privatizador a un modelo de gestión comunitaria como por cuencas integral, que sea, donde la gestión comunitaria sea una prioridad, igual vamos a generar una transformación importante. Entonces, creo que vamos a lograr algo importante con el agua como un bien común inapropiable, pero también quiero que ustedes sepan que personalmente creo que también se puede cuestionar otro tipo de paradigmas respecto de las aguas. Saliendo de eso, bueno, yo aquí les quería mostrar una clasificación muy general de los estatus jurídicos y las categorías jurídicas que existen, que los estatus son la posición que se tiene frente a una colectividad humana. Y acá tenemos, bueno, por una parte, yo les mencionaba, hay como una suma de inicio desde el derecho romano hasta hoy, en donde se clasifica todo lo existente en personas o cosas, ¿cierto? Y las personas de alguna manera son sujetas de derecho y las cosas son objeto de derecho de los sujetos. Dentro de las cosas tenemos las cosas apropiables e inapropiables. Esa es la primera clasificación. Por eso es tan importante cuando el compañero dice aunar los criterios. Dentro de la categoría de inapropiables incluye todo lo demás, porque es la primera clasificación que se hace con respecto a las cosas. Las inapropiables ya son cosas realmente comunes que hoy en día se le llama en el Código Civil y en la Constitución, porque obviamente todas estas regulaciones vienen del derecho romano. Imagínense cuando estaban los patricios, o sea, cuando las mujeres no existíamos. Entonces, obviamente que para ellos las cosas eran comunes a todos los hombres. Y lo que hay que hacer ahora es una actualización jurídica feminista, ¿cierto? En clave de que ahora somos sujetos políticos. Y además ya ni siquiera queremos solamente ser sujetos nosotros, sino que queremos entregarle subjetividad a otros seres no humanos. Entonces, son discusiones que en esos años no existían. Y ese es el problema de tener regulaciones tan anticuadas, ¿cierto? Que tengamos en el 800, y obviamente que se reproducen este tipo de cosas. Entonces, bueno, sacándolo y dijimos solamente como cosas comunes, tendríamos que toda cosa inapropiable es una cosa común.
Y por tanto, al ser común, es por esencia compartido y nadie puede apropiarse. De hecho, ya hasta ahí nomás quedamos, ya imposible todo lo que viene después. Luego tenemos de las cosas apropiables los bienes. Y los bienes son, yo les decía, cosas que son apropiables y además que traen un beneficio para el ser humano. Entonces ya la palabra bien tiene una carga muy antropocéntrica. De hecho, yo preferiría yo hablar de cosas inapropiables más que de bienes inapropiables. Pero bueno, hay otra idea de lo que significa bien común, desde el bienestar, que también hay una historia interesante desde ese sentido. Pero al menos en lo jurídico, la palabra bien tiene una carga muy antropocéntrica. Y luego los bienes pueden ser bienes nacionales o bienes privados. Y solo los bienes privados son comercializables. Ahora, también obviamente hemos visto que los bienes nacionales, cuando son fiscales, y de hecho los bienes nacionales son públicos, como el Estado puede, sobre todo los fiscales, el Estado puede administrarlo, por ejemplo, puede generar contratos con respecto a eso. Entonces, ahí habría también una suerte de comercialización donde el sujeto que está contratando es el Estado. Pero eso ya pasa con lo que son los bienes nacionales y bienes privados. Ahí ya entran las formas de comercialización. Con respecto a los bienes privados, se puede usar, gozar, disponer, y en la disposición, una de las formas de disponer con respecto al bien, además de destruirlo, es comercializarlo. Pero también está la herencia, por ejemplo, que no es una comercialización, pero sí es una transferencia de los bienes. Entonces, todo ese tipo de cosas, de categorías, vienen una vez que ya estemos hablando de bienes privados o de ciertos bienes nacionales. Entonces, por eso yo creo que la forma de unificar todo esto es considerar al agua como una cosa o un bien inapropiable, porque vendría a ser la primera categoría, y eso despeja todo lo que viene después. Si es ya por ser inapropiable es imposible que sea comercializable. Es imposible que se puedan establecer actos y contratos con respecto a ese bien. Así que eso como para despejar como la duda más jurídica y una forma como de unificar el lenguaje. Con respecto a lo que se hablaba de estos grupos o muchas iniciativas, yo ahí me gustaría calar a la Lucía respecto a esa pregunta, porque todos los constituyentes están teniendo distintas estrategias, ¿ya? Entonces uno no puede en el fondo decirle a otro constituyente, oye, no hagas esto, porque en el fondo de eso son decisiones con sus equipos, ¿cierto? Y en lo personal, en nuestro equipo no estamos promoviendo que todo el mundo haga iniciativas. Lo que estamos haciendo es más bien apoyar a los movimientos sociales históricos para que construyan juntamente iniciativas, y también hemos apoyado otras plataformas de cabildos vinculantes que se junten entre sí todas las asambleas territoriales y creen una... Personalmente no soy de la idea de múltiples iniciativas, no he promovido eso, yo no he hecho ese tipo de talleres para que todos creen iniciativas en sus casas, sino más bien he sido del promover la construcción colectiva y el fortalecimiento del tejido social a través del apoyo de los movimientos sociales históricos. En términos de lo que se hablaba de la comisión y de la deliberación, bueno, hemos tomado como comisión una decisión de deliberar y votar las normas una vez que hayamos pasado la fase de participación popular y una vez que nos ingresen la mayor cantidad de iniciativas. Fue una decisión como comisión. No obstante ello, otras comisiones han tomado la decisión de igual empezar a deliberar desde ya iniciativas y crearlas conjuntamente. ¿Por qué hemos tomado esta decisión nosotros de esta manera? Porque entendemos que en nuestra comisión sí va a haber mucha iniciativa popular, sí hay mucho interés de conversar con respecto a los temas. A diferencia, por ejemplo, con lo que pasa en la comisión 7 de Sistema de Cultura y de Ciencias, donde creen que quizás si ellos no crean las normas, nadie lo va a hacer por ellos. En cambio, en el caso nuestro hay mucho interés y además hay dos posiciones que no pueden conversar entre sí porque son dos visiones de modelo económico y de sociedad totalmente distintos, que vendría a ser el de la derecha con respecto a nosotros. Así que hemos aplazado lo más posible la deliberación y votación esperando estas iniciativas. ¿Cómo llegan estas iniciativas? Eso es importante decirlo. Las iniciativas pueden llegar de manera popular con la recolección de 15.000 firmas, donde yo no me cabe duda de que ciertos movimientos van a ingresar esas iniciativas, pero también pueden ingresar por la firma de como mínimo 8 constituyentes y como máximo 16. Y esas iniciativas son las que estamos construyendo desde el espacio de ecoconstituyente y estamos intentando de que no se nos vaya ningún tema. Ahora, la comisión tiene también por
tratar a lo menos 15 temas que aparecen en el reglamento, donde está maritorio, donde el estatuto constitucional de las aguas también es un tema, donde está también tierra y territorio, y ahí incluimos suelos, donde está también el estatuto de los minerales, donde está modelo económico, donde está política fiscal. O sea, hay temas que son a lo menos 15 que sí o sí tiene que ver la comisión, y es una obligación de la comisión. Entonces, en caso de que, por ejemplo, no se cree ni de ecoconstituyentes, ni de los, o sea, bueno, pueden ser otros convencionales que no sean los ecoconstituyentes también, ni de las iniciativas populares, ciertas ideas o propuestas, vamos a tener que construirla como comisión, porque es nuestro mandato ver a lo menos esos temas. Así que ahí espero haber despejado esa duda. Camila, muchas gracias. Lucía, para complementar. Sí, bueno, es cierto que nosotros usamos ahí otro término que era incomerciable. Fue un enfoque jurídico distinto al que ha explicado Camila, que era a partir de la discusión de que cómo logramos que el Estado tenga si le estamos dando el deber de proteger y de resguardar y de que si yo tiene que tener alguna actividad. Entonces, en ese sentido era bien nacional de uso público para ese, no, patrimonio nacional, perdón, y apoyarse en que ya, o sea, lo que nos plantearon ahí jurídicamente era que no aplicaba a lo de inapropiable, no era suficiente, y que más bien usáramos un término que ya estaba jurídicamente indicado en la legislación civil, que era esto de bienes incomerciables. Así que es una cosa que habrá que seguir conversando para ver cómo unificamos en realidad. Pero eran dos enfoques distintos y seguramente hay muchos más. Pero porque en el fondo era cómo logramos que no se entrampe la discusión de la norma por una palabra, ¿no? Cómo logramos que quede incorporado la esencia del concepto. O sea, ¿qué puede ser más aceptable por gente que se oponga por razón de que estamos inventando un término que no está dado por ninguna pluralidad jurídica existente ahora? Entonces, en ese sentido es que apareció este término incomerciable, que produjo, por supuesto, en la comisión bastante duda, y que quedaron al final, los dos términos, porque se mencionó que eran inapropiables, pero y insustituibles, me refiero al caso de los glaciares, intocables, se mencionaron esas cosas y también se mencionó incomerciable. Así que posiblemente va a haber que revisar eso y como te digo, buscar un criterio común. Y lo de bien, creo que esa es otra de las observaciones que se hizo también, la discusión que tú mismo, Claudio, creo que la planteaste, ¿no? De que estábamos hablando de bienes y, en fin, hay cosas que nosotros no hemos podido tomar porque también nosotros como movimiento social, la comisión no podía inventar nada. Si no hemos dado esa discusión en el MAT, ¿cómo podemos nosotros cambiarla y aparecer una comisión tirando un concepto nuevo? ¿Ah? Es lo mismo respecto de maritorio, nos pedían que habláramos de maritorio, en el MAT no tenemos, o sea, hay temas que quedaron, hicimos esa gran experiencia que fueron los cabildos, pero abrieron temas para la discusión, como es, por ejemplo, cómo implementamos la gestión comunitaria, el uso de las aguas, las prioridades, todo eso quedó en el tapete, quedó como un concepto grande, pero no está desarrollado. Así que creemos nosotros que nuestra iniciativa no puede pretender incorporar todo lo que es el universo de inquietudes de nosotros, que por lo demás ha ido cambiando en el tiempo, o sea, con estas mismas discusiones de los convencionales y las convencionales, a uno se le abren otros horizontes. Y en lo jurídico no sabemos nada, o sea, yo me declaro totalmente ignorante y todas las de la comisión decimos lo mismo, por eso pedimos asesoría y nos rendimos un poco ante la evidencia jurídica. A lo mejor no hay que rendirse, porque ahí también está la discusión, porque en un momento decíamos, no puede ser que nosotros hagamos una propuesta jurídicamente perfecta, pero que nuestro movimiento social no la reconozca.
resistimos esa discusión y por eso dijimos, y de todas maneras vamos a poner inapropiable, aunque no sea jurídico, y vamos a poner intocable, aunque tengamos esa contradicción de que los pueblos originarios los pueden tocar, y los van a seguir tocando y los tocarán toda la vida. Entonces, tenemos algunas contradicciones, pero somos un movimiento social. O sea, en definitiva, yo creo que lo que tiene que primar es que reflejemos nuestra mirada histórica y que lo demás, bueno, ahí decían qué van a hacer con que lleguen distintas, posiblemente es inevitable eso. Pero si ustedes se fijan, hay un universo de, si hay una plataforma que tiene 1000 propuestas, que va a llegar a tener posiblemente algo así superior a las 1000, con un número, las que van a funcionar van a ser aquellas que sean promovidas por el mundo organizado socialmente. Entonces, por lo menos lo que nosotros hemos conversado es la posibilidad de que nosotras como movimiento, como MAT y los glaciares, hagamos apoyos concertados con otros movimientos sociales, de manera que cada uno pueda en sus páginas y en sus redes decir, estas son las 7 propuestas que tenemos que apoyar. Creemos que por ahí va la estrategia, o sea, vamos a apoyar tal propuesta, no sé, de la plurinacionalidad, vamos a apoyar esta del agua, vamos a apoyar otra de televisión, estoy inventando, porque los temas, la de soberanía alimentaria, desde luego, y no sé. Pero no podemos escoger más de 7 porque ese es el límite que nos pone la convención. Pero imagínense ustedes, si hacemos un afiche, ¿cierto? Y nos movemos por las plazas, por todos los territorios, estas son nuestras 7 demandas. Y así aparecemos también no solamente hablando del agua, sino que de todo lo que le preocupa a la gente, la salud, los derechos de las mujeres, todo el planteamiento feminista. Y las feministas van a presentar cualquier cantidad de iniciativas, pero de allí habrá que escoger una, ¿cierto? Una de las 7 tendrá que ser una iniciativa popular que refleje la demanda del feminismo. Pero los otros temas, la salud, la educación, seguramente todo lo que salió en la revuelta, esa es nuestra aspiración, que la revuelta ingrese en el fondo a la convención. Y de ahí es que tenemos que lograr que en los territorios también esto se pueda entender y asumir. Yo creo que sobre eso es lo más importante. Gracias, Lucía. Mira, hay una pregunta que tenemos en línea. Tenemos otra pregunta por acá. Javier, dame la pregunta en línea. Silvana, haznos tu pregunta en línea y luego por acá vamos a recoger otra. Ya, muchas gracias. Saludar, agradecer a todos, a todas por este encuentro. En primer lugar, me gustaría consultar una pregunta muy chiquitita a la última propuesta. ¿En qué lugar del articulado quedaría incorporada la protección de humedales? Porque me pareció que el articulado era descriptivo y no recuerdo si aparecía específicamente el reconocimiento de los humedales como cuerpos de agua. Ya, eso es la pregunta precisa. Luego tengo 2 comentarios ya desde la organización de la que provengo, que es la Coordinadora Nahuelbuta Bio Bio Constituyente. Estamos haciendo la lectura de que lamentablemente el proceso de iniciativa popular de norma constituye consciente o inconscientemente la reproducción de los mecanismos neoliberales llevados a lo que debió ser diferente. Ya inconscientemente quizá terminamos compitiendo por firmas del mismo modo que el mercado nos ha enseñado a competir por vouchers o por votos, y eso nos fuerza a entrar en un proceso de competencia. Ya, entonces en ese sentido recojo y reproduzco la invitación a la complementariedad. Agradezco lo que ha transmitido Camila, que es la voluntad de su comisión de esperar este proceso para no generar un sinnúmero de iniciativas paralelas en circunstancias que en muchos aspectos podemos confluir. Todo mi apoyo a la última propuesta que se presentó. Estamos en la misma línea de confluir hacia el apoyo general de los derechos de la naturaleza, en lugar de presentar muchas iniciativas que en el fondo están diciendo lo mismo. Por último, en relación al agua como cosa inapropiable, recordar que las cosas inapropiables sí son concesionables.
no es necesario apropiarse para comprar el uso, que es de hecho lo que ya sucede con el agua. Entonces, cuidado con que el esfuerzo se traduzca de repente en la reproducción de mecanismos que ya existen. Y en ese sentido sugiero que ojalá todos sigamos intencionando que el agua sea considerada sujeto de derecho. Por último, en relación a la tradición jurídica, recordar lo que se planteó ayer, que me gustó mucho, ¿no? Por mucho que valoremos esa tradición y valoremos el Código Civil, todas son construcciones simbólicas y tenemos que liberarnos de la necesidad de reproducir la tradición. Si se llevó a cabo este proceso en Chile es porque estamos dispuestos a cambiarlo todo. Así que eso, muchas gracias, un abrazo a los presentes. Silvana, muchas gracias por tu aporte y pregunta. Vamos a pasarle la palabra al Osmer ahora. ¿Puedo contestar lo de Silvana? Perdón, Lucía, mira, vamos a hacer la segunda ronda de preguntas. Silvana comenzó con una, ahora vamos a ordenar, luego Aníbal, otras manos que se van levantando y ahí agrupamos la respuesta. Ya, ahora sí. Buenos días a todos, a todas y a todos, a la gente que está en la virtualidad también. Como organización Río Colina Libre nos surge una inquietud porque representamos a la zona norte, periferia norte de la región metropolitana, distrito 8, y quisiéramos interpelar a lo dicho por Camila, que busca, o sea, uno de los planteamientos que hay es un cambio al sistema de privatización de agua a una de gestión comunitaria de esta misma. Entonces, mi pregunta va en relación, y a partir de la experiencia del territorio, de cómo lo haríamos las comunidades asoladas y asoladas por el extractivismo para gestionar el agua. Te pongo el ejemplo de Colima, que es donde venimos a representar, que está asolado, por ejemplo, por la minería Anglo-American, están los parranales de Agrícola Chacabuco, están las industrias, mafias inmobiliarias y el ejército. En este sentido, el ejército de Chile es quien arrienda terrenos fiscales con los derechos de agua. También lo relaciono con una problemática de la gente pobre que vivimos en Colina, que es la existencia de una laguna artificial del sector más adinerado de la comuna. Sabiendo que estamos en una condición de extrema sequía, extremo saqueo también del agua. Entonces, para un poco de la pregunta de cómo lo hablamos las comunidades, hay otra pregunta. Esta forma de accionar vendría siendo intencional la administración de necesidad, y en ese sentido se consideraría, por ejemplo, necesidad la existencia y la vigencia de una laguna artificial o la existencia y permanencia del riesgo permanente de los parranales y de la utilización del elemento en la minería. Eso, ¿qué hacemos con el Vale, gracias, Osmar. Por acá, Aníbal. Ya, gracias. Son dos preguntas. Una que tiene que ver con el desmembramiento de tantas definiciones sobre cosas, el río, la laguna, los cuerpos de agua, sus diversidades, qué sé yo. ¿Existe posibilidad de lograr una categorización, una definición jurídica en la Constitución del ciclo, que es un ciclo complejo, un ciclo biogeoquímico del agua, para evitar, por ejemplo, que algún candidato presidencial diga que cuando el agua llega al mar se pierde, y poder lograrlo jurídicamente en la Constitución, para poder darle una cobertura mayor a cada una de sus partes y las modificaciones que van teniendo? Y lo otro que tiene que ver con el procedimiento de estas iniciativas de norma. Si no entiendo bien si pasa en el pleno con 15.000 firmas, si no se discute en la comisión, y si en definitiva tengo una diversidad de normas propuestas que son muy coincidentes unas entre sí, habrá mecanismo para poder poner a conversar a los movimientos que logren llegar a esas 15.000 firmas y que sean tan similares, pero para poder refundir o fusionar o amalgamar y no dilatar más los procesos, teniendo en cuenta que es ya bastante corto el proceso de construcción de la Constitución. Gracias, Aníbal. Ahí tenemos 4, yo voy a poner una quinta.
que es como comentario pregunta, es interesante que le atribuimos deberes al Estado cuando estamos pulsando una gestión comunitaria y no le estamos atribuyendo deberes ni responsabilidades a las territorialidades, ¿no? Entonces quizás ahí estamos con alguna deuda o alguna reflexión pendiente. Y lo otro es que me parece a mí, por lo que leo y escucho, no por lo que estoy escuchando, me parece a mí que la iniciativa popular de norma es o puede ser ante todo un proceso de escuela comunitaria sobre estas temáticas. Vemos que cuando comenzamos a hablar empiezan a despuntar un montón de visiones, posibilidades comprensivas que se articulan y es nutricio escucharlo, po. O sea, uno como que se va haciendo explosión la mente a cada rato cuando cada una de nosotros habla. Entonces, si es que esto mismo lo hacemos, no necesariamente, aunque sí pretextado por recolectar firmas como una posibilidad de ir insumando el diálogo colectivo, a ayudar a nuestros territorios a que piensen la cuenca y la gestión como una posibilidad común, ya vamos ganando. Independiente que se logre o no la firma, que es súper importante, pero abriendo el diálogo en la plaza, en las casas, ya vamos ganando y podríamos tener un pretexto interesante de hacerlo. Entonces, esa era como la quinta pregunta. Camila, tú empezás con la respuesta y luego la Lucía. Ya. La primera pregunta de la Silvana iba a dirigir a la luz, pero solamente quería aclarar que hoy el agua es bien nacional de uso público, no es un bien común inapropiable. Entonces sí cambiarían ciertas cuestiones jurídicas relevantes con respecto a eso. Lo otro que preguntaba el compañero... ¿De la concesión que decía la Silvana? Los bienes nacionales de uso público son concedibles. Y un bien común inapropiable no lo sería. Claro, o sea, no hay nada que diga que es una propiedad del Estado y por tanto el Estado no podría administrarla. Tendría que solamente estar atento a lo que se establezca a nivel regulatorio. Como a nivel de regulación vamos a establecer otras cosas, pero ahí es parte de lo que tenemos que conversar. Si es que finalmente, ¿cuál va a ser el mecanismo de asignación de usos? Yo en nuestro equipo estamos promoviendo que sea porcentaje de caudal disponible, que se le asigne un porcentaje, no una cantidad de litros por segundo como hoy en día existe con el derecho a aprovechamiento de agua. Y ese porcentaje se llame usos de aguas, no se llame concesión. Pero es parte, yo creo que tenemos que conversar igual. Ahora, a lo que voy es que ya no es la misma figura, no es bien nacional de uso público y por tanto se abren más posibilidades. Pero podría igualmente ocurrir que a nivel regulatorio establezcamos algo parecido. Entonces, por eso ahí es importante la conversación posterior que nos debemos en términos de llegar a consenso, porque todos tenemos quizás propuestas un poquito distintas en esa materia. Y esto se liga con lo que acaba de mencionar también el compañero que preguntaba cómo se visualizaba esta gestión. Lo que estamos visualizando es primero un transitorio donde creamos un consejo que haga un estudio de todas las cuencas, de la 101 cuencas, y vea cuál es la disponibilidad real de agua que existe en las cuencas. Ahí también hay algunos conceptos que de construir, porque algunos todavía hablan del caudal mínimo, y entendemos que en realidad el caudal mínimo es el caudal del río, entonces no podemos seguir con esas ideas de que mientras haya un 20% asegurado hay río. O sea, creemos que tenemos que salir de esas limitantes y empezar a pensar en cuál es la real cantidad de agua que requiere el ecosistema para mantener su flujo hidrológico y para mantener su ciclo natural. Entonces, ese estudio, ese análisis va a poder decir, bueno, cuánta es la real cantidad de agua que se puede distribuir, y esa distribución tiene que ser por prioridades de uso. Entonces la primera prioridad, y ya lo hemos conversado muchas veces, obviamente ya estaría asegurada, ¿cierto?, que sería la de los flujos ecosistémicos. Entonces ya vendría la segunda prioridad, que vendría a ser el consumo humano, que afortunadamente a nivel de todo el país no representa más del 6 u 8% de la disponibilidad total, entonces de la demanda hídrica total, entonces no es algo que no podamos asegurar, ¿cierto? Y vamos a requerir un poquito más para la soberanía alimentaria, probablemente ya no sea un 8, sino sea un 10, y ya lo que quedaría sería por la producción. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos visualizando? Se genera esta redistribución, ¿cierto? Se dice para cuál usuario se van a distribuir las distintas cantidades de agua,
la idea es que sea por porcentaje de caudal disponible efectivamente en la cuenca. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algún problema climatológico, si a ti en realidad, o sea, tú ya no vas a poder exigir una cantidad de litros, porque en realidad va a depender, ¿cierto?, de todas estas variantes naturales. Entonces, ya no tienes esa certeza, lamentablemente, que es lo que le gusta a la derecha, ¿cierto? De, bueno, yo tengo acá una cantidad de agua y pásame esa agua, sino más bien vas a tener que tú adaptarte como usuario a lo que efectivamente y de manera natural la cuenca te puede dar. Y desde ahí es donde se tiene que generar la gestión comunitaria, desde la visión de, bueno, cada usuario tiene un porcentaje, hagamos asamblea, juntémonos y vamos viendo conjuntamente cómo hoy en día se hace, bueno, la distribución de canales y todo lo demás. En donde, claro, una laguna artificial va a depender obviamente de toda esta redistribución, probablemente en esta redistribución esa laguna no siga o sí siga, va a depender de cuál sea el análisis, y por eso es tan importante que sea por cuenca, porque la realidad de una cuenca es muy distinta a la de otra, y la misma pasa con la subcuenca, ¿cierto? También sabemos que hay cuencas que llegan al mar, otras que no, entonces por eso es que todos los análisis tienen que ser muy distintos para establecer, ¿cierto?, cuál es la cantidad de agua que tiene que dejar en los ecosistemas y cuánta es la que se puede utilizar, y una vez que hablamos de esa utilización, ver obviamente estas prioridades. Así que así es como lo estamos visualizando, y la idea es que estos usuarios, cuando ya sepan cuál es el porcentaje según esta redistribución de las cuencas que le va a ser asignado, se organicen entre sí, que sería parecido igual a lo que hoy día pasa, de que hay una organización, no obstante esa organización depende de que tú tengas un derecho de aprovechamiento privado, ¿cierto? Y solamente ahí tú puedes entrar a hacerte de la discusión en la medida que tienes una cantidad de derecho de aprovechamiento. La idea acá es que sea un mecanismo mucho más político representativo. Cuando hablamos de consejo, estamos más bien visualizando representantes, más que quien tiene más porcentaje de caudal probablemente decida más, sino más bien representantes de los distintos usuarios que se puedan poner de acuerdo en términos de generar estas administraciones mucho más cotidianas, que obviamente no lo vamos a poder regular a nivel ni de la Constitución ni tampoco del Código de Aguas. Son cuestiones que se van a dar en el día a día y que para eso va a ser importante que estén estos representantes. Y claro, por ejemplo, la minería probablemente va a tener una menor disponibilidad de agua, y ahí vamos a tener que hacer otra discusión. ¿Queremos que haya la misma cantidad de minería o la queremos reducir? Y si queremos que haya la misma, lo más probable es que la minería empiece a usar mucho más agua del mar. Entonces ahí también tenemos que ver, porque también tenemos una discusión en contra de desaladoras, ¿cierto? Entonces va a haber una discusión de fondo en que nos van a decir, ya, pero oiga, ¿qué solución le quieren dar a la minería en Chile? Y vamos a tener que sincerar posiciones. O sea, vamos a decir, mira, la verdad es que nosotros estamos por una visión post-extractivista, y de vuelta nos van a decir, sí, pero ¿para cuántos años? También es una transición, no es una cosa de un día a otro. Y la minería necesita hoy agua para funcionar. Entonces, van a ser cuestiones que vamos a tener que ser capaces de sentarnos a conversar con los distintos actores. Por ejemplo, hay también unas normas de minería que se están creando que son muy distintas a la visión que tenemos nosotros, donde más bien piensa que la minería hay que fomentarla para pagar derechos sociales, y acá estamos más bien con la idea de que tenemos que poner el foco en una transición post-extractivista, pero eso significa que tenemos que igual fortalecer la economía ecológica, como le digamos, política fiscal desde otra mirada, pero tenemos que igual a través de la economía dar una solución a ciertos derechos, demandas sociales de educación y salud que sabemos que son una realidad, ¿cierto? Y por otra parte también nos tenemos que hacer cargo de decir, bueno, cuál va a ser esa transición, de cuántos años, y por lo mismo, cuál va a ser el rol del Estado, si va a ser un rol de Estado empresario, y cómo vamos disminuyendo la subsidiariedad que le entrega el Estado a empresas que son contaminantes o extractivas, qué hacemos con los fondos de pensiones, etcétera, para ir viendo también cómo financiar esta transición post-extractivista de las economías locales, solidarias y otras economías de transición que estamos buscando. Entonces, son como que se empiezan a abrir muchas discusiones, ¿cierto? Uno empieza con un tema, pero en realidad todo está muy ligado cuando queremos ver lo que tiene que ver con la producción. Y sobre todo también con lo que va a ser el monocultivo, donde también queremos generar otra propuesta de reducción o prohibición del monocultivo, y ahí tenemos que ver también ahí cómo nos va. Bueno, en cuanto a la categoría del ciclo del agua, yo estoy totalmente de acuerdo con que se establezca a nivel constitucional. Hasta ahora la habíamos pensado más bien como un derecho de la naturaleza, y desde ahí la estábamos haciendo una bajada, pero creo que en atención a estas fake news que día a día se dicen con respecto al agua, también creo que habría que tener
una definición del ciclo del agua en la norma, en el título específico de las aguas, para que quede súper clara la importancia de su protección. Y eso también de acuerdo con la Consu, de que es súper interesante que nos empecemos a visualizar desde ya, además de estas discusiones como más país, desde las comunidades ir haciendo esta pedagogía, ¿cierto?, de educación popular, de cómo empezamos a visualizar una gestión comunitaria de las aguas, en donde todos los usuarios de las cuencas nos sintamos parte de estas definiciones. Gracias, Cami. Vamos contigo, Lucía. Ya. Bueno, primero colgarme de la intervención anterior, de las respuestas anteriores, cuando mencionamos el sentido y por el comentario de Consuelo, de educación popular. Quería decirles también de que otro de los temas que sí o sí tiene que estar es una iniciativa popular respecto de los tratados de libre comercio. Y eso va muy ligado a la lucha contra la transición post-extractivista, ¿no? Porque queremos dejar establecido en Chile Mejor Sin TLC, estamos elaborando también una norma, una iniciativa popular respecto de ese tema, y evidentemente eso puede ayudar, o sea, si eso llegara a ser aprobado, a entrar en otro tipo de economía, porque ahí se plantea qué economía realmente necesitamos y buscamos, y no el tipo de subordinación a las economías globales que hoy día tenemos a través de los tratados de libre comercio. Así que esa era una cuestión que se me había quedado afuera, a pesar de que estoy metida también en esa iniciativa. Y respecto de la consulta que hacía Silvana, justamente el articulado se llama sobre fuentes y cuerpos de agua, y en la primera definición menciona expresamente a los humedales, están incorporados. Y además, cuando se habla de los deberes del Estado, está hablando siempre de los ciclos del agua. Entonces, en ese sentido, está la pregunta respecto de qué pasaba si se considera que el agua que va al mar ya no es agua. No, pues aquí estamos hablando de todo el ciclo, ¿no? Y se habla entonces de la necesidad de que el Estado atienda a la conservación de los ciclos, realizando acciones de conservación y manejo integral y restringiendo toda actividad antrópica que pueda alterar de manera significativa el ciclo del agua. Así que todo eso está considerado, y también la restauración se refiere a lo mismo, o sea, restauración es cuando hay daño a los ciclos derivados de haber interrumpido, de haber alterado el ciclo de las aguas. Eso nomás, o sea, incorporar la misma relevancia del comentario de Consuelo, de que nosotros siempre pensamos que además la iniciativa popular era algo que nos ayuda a fortalecernos como movimiento por el agua, y a que la demanda que ya existe, digamos, por toda la población y que es difusa, la demanda de necesitar un cambio en el régimen de propiedad del agua, de desprivatizar. ¿Cómo nosotros podemos hacer que esa visión que todo el mundo tiene de que hay que cambiar y que tenemos que no puede ser que sigamos como estamos respecto del agua? Justamente la iniciativa popular nos ofrece la oportunidad de darle cuerpo, ¿no? De darle coherencia y contenido a este anhelo, porque la demanda por la desprivatización del agua se ha extendido muchísimo. Y también la de derechos de la naturaleza. Antes se hablaba de esto y nadie, no había resonancia, pero hoy día estamos en otro momento. Entonces, evidentemente, el trabajo que hagamos con la iniciativa popular respecto del agua, tiene que ser dirigido a eso también. O sea, cómo le damos cuerpo, coherencia, sentido y relación con los territorios a esta demanda. O sea, ¿qué se abre para el territorio si nosotros logramos esto? Este diálogo en torno a las cuencas, etc. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Camila. Solamente, sintiendo que no fue respondida a mi pregunta, no. En términos del articulado, me parece que es pertinente que deconstruyamos esto de que el Estado no más tiene deberes, o sea, puntualizar la gestión comunitaria atribuyéndole deberes específicos a los consejos de cuenca, por ejemplo. Creo que no es menor, porque posiciona de la partida
la urgencia de una gestión ligada a las cuencas y al ciclo, que sea el ciclo hídrico que mande. ¿Cómo es que nos organizamos para habitarle? Pero ahí queda rebotando. Camila, Lucía, a todas y a todos quienes nos están escuchando en línea y por supuesto a quienes estamos presentes acá, muchas gracias por este panel súper esclarecedor para la actividad que viene. Les damos este cariñoso aplauso por habernos nutrido tan bien. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa café. Recording stopped. Vamos a hacer, Javier, esto es muy importante, vamos a hacer trabajo en grupo de esta actividad por Zoom, para quienes no están, al parecer sí. Entonces les decimos que nos vamos a tomar 10-15 minutitos, vayan a prepararse un mate, vayan a comer algo rico,